¿Tuvieron oportunidad de ver los videos, los primeros videos de Pandas? Buenísimo. Bueno, la idea de la clase de hoy es poder probar algunas cositas juntos, como para que también sirva de repaso de algunas cosas que vimos en los videos. Y al final de la clase les vamos a presentar un pequeño ejercicio que en realidad es muy breve, que lo tienen que poder resolver con los contenidos de los videos y lo que veamos hoy. Es algo muy simple, pero objetivos. El primero es poder acceder a los datos del TP. Y el segundo es probar si pueden generar un submit en Gradescope, que es la herramienta que vamos a estar utilizando básicamente para todo. Cada vez que haya que presentar algo lo vamos a hacer vía Gradescope. Entonces, para poder estar tranquilos de que todos lo pueden usar, tienen acceso, se pudieron unir al grupo y demás, les vamos a proponer este ejercicio. Va a consistir en bajarse los datos del TP y hacer un par de cositas con esos datos, muy simple, y se puede hacer, como les decía, con lo que vimos en los videos y lo que vamos a ver hoy, subir ese resultado en formato PDF a Gradescope, que ya les vamos a armar para que puedan hacer la entrega. A ver, somos 103, calculo que podemos arrancar. Bueno. Entonces, dicho esto, lo que vamos a hacer es compartir. Ay, no. Bueno, con algunos problemas. A ver, esperen un segundo, a ver si, porque parece que no anda. Cayó. Bueno, a ver si ahí se ve la pantalla. Bueno, después les comparto. ¿Qué? Después el notebook, vamos a agrandarlo un poquito. A ver. Ahí más o menos se ve bien, ¿no? Bueno. Lo único que hicimos acá son los imports, y abrí este archivo que después se los voy a compartir junto con el notebook. Hice un read CSV de este archivo para poder tener estos datos. Lo único que hice en el read CSV, más allá de poner el nombre del archivo, fue indicar que esta columna iba a tener fecha. Así que eso es lo único que tenemos. Como lo tuve que bajar, lo voy a correr.
Lo vamos a correr y vamos a empezar a trabajar sobre esto. Vengo rápido para ver si... Ahí está. Que no entre nadie para poder aprobarlo. Entonces, ahora que ya hicimos un read CSV, lo primero que vamos a ver es qué formato tienen estos datos que estamos leyendo, ¿no? Estos son datos de avistamientos de objetos no identificados y tenemos, bueno, tenemos una fecha, el lugar en donde fueron vistos, que del lugar tenemos la ciudad, el estado, el país, el tipo de forma del objeto, cuánto duró, en segundos y en horas, y vamos a ver, aparte de eso, bueno, tenemos algunos comentarios que se registraron, una fecha en la cual fue registrado, latitud y longitud de, bueno, del avistamiento. Entonces, lo primero que vamos a ver es... A ver, ¿dónde estamos? El primero, ¿no? El parámetro. El parámetro, lo que hago es, le indico que esta columna tiene un campo que tiene que ser interpretado como fecha, entonces va a leer este dato y lo va a interpretar como que tiene un formato de fecha y me lo va a devolver en un formato de date and time. Miren, ahora, si yo hago un dtypes, esta columna va a tener un formato fecha. Yo puedo eso primero leer leer y después convertir el formato. Y de hecho lo vamos a hacer con otra de las columnas, que es esta, que la dejé, que la tomo como object, pero después la vamos a ver cómo hacer para convertir. Pero en esta lo que hago es, le estoy indicando durante la lectura cómo tiene que interpretar el valor de esta columna. Bueno, entonces, estos son los datos que tenemos. Tenemos, bueno, como les conté, tenemos el lugar en donde lo vieron, tenemos la forma, tenemos la duración, algún comentario, la fecha en la cual se registró y latitud y longitud, que fíjense que la longitud nos la tomó como float, pero la latitud no. Debe haber algún dato que está en un punto en vez de una coma, alguna cosa así que hizo que no interprete que ese campo es numérico. Entonces, a ver, vamos a ver. Si nosotros ahora queremos, por ejemplo, convertir, no sé, la duración en segundos a un campo numérico, porque si nos fijamos, en realidad la duración en segundos, bueno, tiene que ser un número, ¿no? Claramente lo que vamos a hacer es a la columna que nos interesa, porque lo vamos a asignar a la misma columna que nos interesa, le vamos a hacer un PD to numeric, y a esto le vamos a pasarle cuál es el dato que queremos convertir, ¿no? O sea, duration seconds, y vamos a poner
que de haber algún error, lo va a ignorar y nos lo va a devolver como un NaN en el valor. ¿Sí? Si detecta que hay algún valor que no puede convertir, lo va a ignorar y nos lo va a devolver como NaN. Lo mismo podríamos hacer. Vos avísame si hay alguna. Con la latitud. Entonces, si yo ahora vuelvo a hacer un dtypes, fíjense que tanto la duración como la latitud ahora ya son de tipo numérico. ¿Sí? Así que voy a poder trabajar con la duración en segundos y con la latitud. Bueno, y la longitud ya estaba, ya la había tomado como numérico, como datos numéricos. Este valor, duración, horas, minutos, si vamos a los datos, nos damos cuenta de que en realidad es un object. Está bien que sea un object, ¿no? Porque está escrito, dice 45 minutos, 1 a 2 horas, 20 segundos. Es algo, puede llegar a tener cualquier dato. Así que esto no lo vamos a intentar convertir, porque, bueno, habría que hacer mucho más trabajo para poder interpretarlo. Nos vamos a quedar con la duración en segundos. A ver, entonces, ahora el siguiente dato que vamos a ver qué hacer es este, que datetime está, si bien lo tenemos como object, fíjense que en realidad es una fecha, ¿no? Entonces vamos a intentar convertirla a un formato de fecha. Entonces, igual que antes, lo que vamos a hacer es a la misma columna, datetime, le vamos a asignar como of the datetime. Y vamos a ver, y efectivamente, datetime ahora es de tipo fecha. Entonces, de esta forma, bueno, city está bien que sea un object, porque es el nombre, state lo mismo, country lo mismo, shape también. La duración nos quedó como float. Habíamos visto que si bien se llama duración, es la duración, pero es descriptivo, así que lo vamos a dejar así, comment también. Date posted nos va a quedar como fecha y latitud y longitud son números. ¿Sí? Hasta acá vamos bien. ¿Sí? Bueno. Entonces, veamos que esto, que nosotros cambiamos el tipo de dato, pero sigue teniendo los mismos datos, ¿no? La duración, bueno, ahora esperen, vamos a correr para el costado, pues lo agrandé. Este era la duración en segundos y este es el otro que cambiamos, que era la latitud, ¿sí? Así que, y este era el datetime.
que también le cambiamos el tipo, pero sigue teniendo el mismo, el dato, ¿no? O sea, esto para que vean que lo que hicimos fue cambiar el tipo de dato bueno, para poder trabajar, para que represente mejor lo que nosotros necesitamos, ¿no? A ver. Si nosotros quisiéramos ver date posted, que es la fecha. Nosotros queremos ver, por ejemplo, los avistamientos ordenados por fecha en forma descendiente. Lo que vamos a hacer es un sort values. A ver. Ahí los aprobamos. Ahí está. Lo que vamos a hacer entonces es un sort values por la columna que nos interesa ordenar. Por default, si yo no pongo esto, lo va a ordenar de manera creciente. Si lo pongo, si quiero decreciente, le tengo que poner ascending false. Y el head nos va a tomar los 5 primeros, ¿no? Entonces, si nosotros nos dicen, bueno, necesito ver los, no sé, el top 5, top 10, no sé qué, de algún valor, uno podría decir, bueno, lo ordeno y me quedo con los primeros. Esto en realidad está bien hasta ahí, ¿no? Porque a Google, si tienes una duda, vas a Google y decís, no sé, how to sort in pandas, y tipo te sale la función. Nicolás. Eso está bueno, porque con lo que te dan no te alcanza para hacer. Ahí está. Entonces, fíjense que si bien acá nosotros estamos ordenando todo para ver solamente los 5 primeros. Eso no está bueno, ¿no? Porque no necesitamos ordenar todos los datos para quedarnos con los 5 mayores. Entonces, si nosotros queremos solo obtener los 5 mayores, podríamos hacer únicamente un n-largest de los 5, por ejemplo, y por el nombre de la columna que se llamaba date post. Aquí me... UFOs. Ahí está. Le había puesto una R de más. Bueno, entonces, fíjense. En el largest lo que hace es nos devuelve los 5 datos, o sea, las 5 filas que tienen el mayor valor para una columna dada, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, en vez de ordenar todo y quedarme con los 5 valores mayores de una cierta columna, como hacíamos acá, que ordenamos todo para quedarnos con 5, lo que estoy haciendo acá es obtener los 5 mayores, pero de forma más performante, porque no estoy ordenando. ¿Sí? Lo único que hago es quedarme con los 5 mayores. Entonces, de UFO voy a quedarme con los 5 mayores. Acá podría poner 10, o podría poner el número que quiera, y voy a considerar los valores de esta columna. Acá lo hacemos con 10. ¿Sí? Entonces, cuando nos piden obtener, no sé, un top 10 de algo,
en general no es necesario ordenar todo. A menos que estemos haciendo algo, no sé, más complejo, pero si tenemos los datos ya calculados en una columna, no necesitamos ordenar todo para quedarnos con los 10 mayores. Podemos quedarnos con los 10 mayores, bueno, con n largest, y así como existe n largest, existe n smallest, y de forma más performante. Una pregunta. Sí. ¿Siempre te la va a ordenar de forma ascendiente? No, podés ponerle... Igual que el otro. Sí, igual que el otro. Pero en realidad, si vos querés quedarte con los menores, haces en smallest y te quedás con los menores que paren que tengo que scrollear hasta porque era esta columna. Acá tenemos el 98. Esta es la fecha más chica. ¿Sí? Gracias. Es más, hay un parámetro, porque si la fecha se repite, hay un parámetro para que tome, y ahora no me acuerdo cómo era, pero lo buscamos después, pero que para que tome, no sé, si la misma fecha se repite 11 veces, les muestra 11, no 10. ¿Sí? No solo los 10 registros, porque esto te toma solamente 10, escrito de esta forma, tomas únicamente 10, pero si hay 11 iguales, no sabes cuál de ellos deja fuera. ¿Sí? Bueno, ¿hasta acá? ¿Sí? Bueno. Si nosotros hacemos info, lo que vamos a obtener es, así como antes, bueno, antes veíamos solo los tipos, ¿no? Con el de types veíamos los tipos. Si nosotros hacemos info en vez de types, vamos a obtener más detalles. Vamos a obtener no solo el tipo, sino que cuántos valores tiene. Estos valores son valores no nulos, ¿no? Cuántos valores no nulos tiene y el tipo de dato que tiene asociado. Y como resumen, cuántos de cada tipo de dato, cuántas columnas tenemos de cada tipo de dato. Si hacemos un describe, fíjense que lo que nos va a dar son valores estadísticos, ¿no? Todos estos valores estadísticos, en principio, si yo lo hago así, nada más me los va a dar sobre todas las columnas numéricas, únicamente, ¿sí? Y me va a decir, bueno, la cantidad que tengo, o sea, de valores distintos que tienen valor, el min, la desviación, el mínimo, el máximo y la cantidad de valores al 25, 50 y 75. Si yo esto mismo lo hiciera sobre, a ver, como alguna de las City, por ejemplo. City creo que se llamaba así, si no me va a dar error, no importa. Me va a dar, City era object, entonces también me va a dar valores descriptivos, pero otros valores, porque porque es un dato no numérico. Entonces me va a poner cuántos valores únicos tengo, cuál es el valor más probable, cuántas ocurrencias tengo de ese valor más probable también. ¿Sí? Así que podemos, si lo hacemos sobre el data frame, nos va a dar sobre los valores numéricos, pero podríamos hacerlo sobre una columna específica y nos va a mostrar otros valores, o sea, valores descriptivos también, pero bueno, que aplican al tipo de dato que tenga esa columna. ¿Pregunta?
Después, fíjense que yo acá me quedé con una columna seleccionándola de esta forma, ¿no? Y lo que hago así es que en realidad me estoy quedando con una columna sola es una serie, ¿no? Una columna del data frame va a ser una serie. Yo también podría hacer ufos.city y me va a devolver la columna que es una serie. Entonces yo sobre esto podría aplicar bueno, operaciones que apliquen sobre series, ¿no? Si yo hago un type de esto, me va a decir que se trata de una serie. Ahora, si yo quisiera hacer algo aplicar alguna operación que sea de algún método que sea para data frame, yo lo puedo convertir en un data frame de una columna. ¿Sí? Haciendo toFrame, lo que voy a hacer es, bueno, va a pasar a tener un formato de data frame, ¿sí? Si le hago el type, me va, esto solo para mostrarlo no es que lo necesite hacer, pero para que ustedes vean que yo lo puedo convertir en un data frame de una columna en este caso. ¿No? Bueno, a ver, ¿qué más? Imagínense que nosotros queremos saber cuántos valores y cuáles son los valores, cuál es la distribución de valores de alguna columna, ¿no? Supongamos que nosotros decimos, esta es la columna country, ¿no? Esto me devuelve solamente los valores que hay en country, ¿no? Ahora, imaginémonos que yo quiero ver cuáles son esos valores, ¿no? Para poder entender. Value counts me va a devolver los valores, todos los valores que puede contener una serie, o sea, en este caso, por ejemplo, la columna country, y ordenados con la cantidad de ocurrencias y ordenados por cantidad de ocurrencias. Entonces, si yo tuviera que, por ejemplo, decir cuáles son los los dos países en donde más avistamientos hubo, yo podría hacer sobre esto un head de 2. Y me quedo con los dos primeros, Estados Unidos y Canadá. ¿Se ve? Entonces, si yo tengo que, por ejemplo, decir, bueno, quiero ver los 5 valores más probables, los 2 valores más probables, lo que sea, el value count ya nos devuelve cuáles son las ocurrencias de una cierta columna y su total, valor y cantidad, ¿no? Y ordenado por esa cantidad, con lo cual yo podría usar esto para quedarme con los n valores que tienen más ocurrencias. ¿Sí? Ahora, imaginémonos que yo esto mismo quisiera verlo. Ay, a ver, ¿qué puso? No, normalize, sin la D.
Si yo esto mismo lo quiero ver normalizado para ver, digamos, la probabilidad de, si se quiere, de que de cada uno de los valores, yo puedo poner normalize true y esto me va a devolver no el número, la cantidad de ocurrencias, sino que la probabilidad de ocurrencia o el valor normalizado en función del total. Entonces, yo así puedo saber que, no sé, que el 92% son de US, que el 4% son de Canadá, que el 0,1 son de Dinamarca, supongo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esto solo para que lo tengan en cuenta porque es algo que, según lo que busquemos hacer, podría solucionarnos un problema, pues directamente ya nos da los valores normalizados. No hay que hacer nada y ya de acá mismo ya sabemos los porcentajes que corresponden a cada uno de los valores. Bueno. Veamos. Nosotros hacemos un count. Lo que nos va a dar el count es la cantidad de valores no nulos de cada uno de los... A ver. Aquí estamos. Entonces nos va a dar la cantidad de valores no nulos de cada uno de las columnas, ¿no? Fíjense que, bueno, no todas las columnas tienen la misma cantidad de valores, porque algunas seguramente tienen algunos valores, ¿no? Entonces yo, dependiendo de lo que quiera hacer con los datos, voy a tener que elegir a ver qué tipo de tratamiento le voy a dar a esos valores nulos. Podría interesarme mantenerlos nulos, podría interesarme deshacerme de esas filas, según si los nulos, esos no nos sirven. En fin, podría hacer distintas cosas, pero tengo que decidir qué hacer con esos valores nulos, ¿no? Entonces, pero tengan en cuenta que con el count lo que vamos a obtener son cuántas instancias tenemos para cada uno de las columnas, cuántos valores tenemos realmente para cada una de esas columnas. Si nosotros hacemos un size, vamos a ver el total de valores, filas y columnas. Si hacemos un len, vamos a ver la cantidad de filas. Fíjense que, por ejemplo, la longitud tiene todos los valores, pero la latitud hay uno que no. Este que no, muy probablemente sea un valor que estaba mal, y cuando nosotros lo convertimos y le pusimos el error coerce, lo que dijimos es, si detecta un error, marcarlo, ponerlo como nulo. Probablemente nosotros lo hayamos volado en ese momento. Habría que posiblemente volver a ver si ese valor, no sé, había una coma en vez de un punto o algo así, y capaz lo queremos resolver. Y así con otras cosas, ¿no? No todos tienen el estado, no todos tienen la ciudad, no todos tienen el country, no todos tienen forma definida. Habría que ver, según lo que uno quiera estudiar sobre estos datos, cuál de esos datos nos resulta imprescindible y cuál es, si descartamos o no, o qué tratamiento se le puede dar. Disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿No se le podía aplicar no sé si lo dijiste antes o no, disculpa, un value count a un data frame? O sea, ¿cuál sería la diferencia de aplicarle el count solo? El value count en realidad aplica, si vos lo haces sobre el data frame, o sea, tendrías que hacerlo sobre cada columna, porque el value count te toma cuáles son los posibles valores que tiene una serie,
y cuántas son las ocurrencias que tiene, ¿no? Cada uno de esos valores, y te lo devuelve ordenado. Si vos, en realidad no hace sentido aplicarlo sobre un data frame porque, no sé, por ejemplo, sí, acá no, o sea, más allá que no se puede, no tendría mucho sentido mezclar, no sé, cuántas ocurrencias de fecha con ocurrencias de ciudad, con ocurrencias de todo, de cada una de las cosas hay, ¿no? En general lo haces buscando entender alguno de los datos específicos, no sé, por ejemplo, ¿qué hice? Ahí está. Entonces vos decís, bueno, sobre, no sé, las formas, yo veo que más de la mitad, perdón, no más de la mitad. Entre el primero y el segundo el primero es más del doble que el segundo, ¿no? Y así puedo ver cuáles son las formas más probables y demás. Ahora, si yo hago esto, lo que va a, o sea, no me va a servir de nada, ¿no? O sea, no es algo que yo le pueda encontrar utilidad, porque en realidad no, o sea, no es algo, no sé cómo explicarlo, no tiene mucho sentido comparar todos los datos contra todos tampoco. Claro, sí. Perfecto. Sí, gracias. Sí, no. A ver. Dos series tienen dos índices. No sé, tendríamos que probar. Después vamos a... Vos querés... no sé si entendí la pregunta, pero ¿cómo lo aplicarías, Ariel? No estoy segura de si entiendo lo que estaba preguntando. En tu caso, un conjunto de dos series que tienen dos índices. No sé, Ariel, si querés repreguntar, porque no estoy segura de entender. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, si la consulta venía por el lado de que si vos haces, en el primer caso, un value count a una serie que tiene, por ejemplo, los valores de la fecha. Tenés otra serie que tiene los valores de una medición de tiempo. Pero ahora querés hacer esa misma función de value count a esas dos series. O sea, por ejemplo, para tener un índice doble de, o sea, fecha más tiempo. Un value por ejemplo, si, ¿cómo se llamaba? Daytime. No. Esto es demasiado. Daytime, por ejemplo. Como los que se conocen los de índice doble. Estoy buscando un nombre de columna para. Así decir. Sí, algo así. Algo así. Necesito, a ver, ponerlo. Y acá me quedó una más. No. Así, por ejemplo, las combinaciones. Decís, si tiene Sí. luz con esto, tengo 14. Lo que pasa es que tenés, bueno, capaz si tiene pocos valores, te puede llegar a servir. Si vos, si tenés muchos valores, te van a quedar un montón de unos, ¿no?
tendría que ser una combinación de valores, o sea, capaz en vez de datetime podría llegar a ser country. Country, por ejemplo. Country, ¿te gusta más? Para que, digo, porque si vos tenés muchas combinaciones de valores posibles, no, bueno, te van a dar un montón de unos que no va a servir de mucho. A ver. Tomamos las 20 combinaciones más probables. Lo que pasa es que US, acá apareció uno de Canadá. Perdido. ¿Esto es lo que decías, Ariel? Sí, así como ahí tenés dos, puedes tener una como la básica y dos o tres, dependiendo de lo que quieras hacer. Sí, tendrías que buscar alguna que haga sentido, ¿no? Alguna dupla que te haga sentido entender, no sé, un mesiano o no sé, alguna cosa que te haga que tenga sentido tomar, porque si no, todas las posibles combinaciones te van a quedar, se te van a esfumar, las cantidades te van a quedar muy bajitas y ahí ya pierdes. Pero sí, podrías. Tengo una consulta, Natalia. Gracias. Vos una vez, habiendo, por ejemplo, convertido una columna de un data frame a un cierto tipo de dato numérico, por ejemplo, Sí. y luego detectas que ciertos elementos que fueron quitados, capaz los necesitas, ¿cómo vos detectás esos elementos una vez habiendo convertido la columna? No, así, una vez que, o sea, como hice yo, que lo único, vuelvo arriba porque donde lo había puesto, pero en algún lado estaba, bastante arriba. Acá, como hice yo, que directamente lo asigné directamente a la columna, no, ya está, lo perdí, ya está. Lo que tendríamos que hacer es ver antes de deshacernos de los valores que, digamos, que puedan estar mal formateados, entender si nos interesa deshacernos de ellos, ¿no? Pero como lo hice yo una vez que ya acá digamos, pisé los datos con los datos convertidos, así que no. Sí podría asignarlo a otro nombre de columna, ¿no? O sea, si yo acá mismo, por ejemplo, si yo quisiera agregar una columna al data frame, por ejemplo, si pongo así, si corro esto lo que hace es agrega una columna al data frame con estos mismos datos. Entonces, fíjense que si yo ahora corro de types, tengo una columna nueva, y si acá hago el head que había hecho antes, fíjense que tengo una columna nueva. Entonces, yo podría ver cuáles son los que me dan error, podría agregarlos a otra columna, o podría convertirlos y pisar. Lo que hice yo fue pisar los datos que venían, ¿no? Pero bueno, la verdad es que yo con estos datos no voy a hacer nada, si no me importó, pero sí, tendrían que revisar. Igual en este caso era uno solo, ¿no? O sea, porque si mal no recuerdo había solo un dato, que uno nos había quedado sin valor. Acá, 80.331 y tengo 80.332 registros, así que es uno solo el que me había deshecho. Gracias. Sí. Bueno, a ver, ¿qué más? Bueno, imagínense que si nosotros habíamos puesto, habíamos dicho que tenemos algunos valores
algunos datos que no tienen, o sea, que tienen valores nulos, si yo quisiera deshacerme de estos, yo puedo hacer directamente un drop NA. Ahora, así hecho, lo que estoy haciendo es, o sea, no, solamente estoy mostrando sin los nulos, ¿no? Pero no estoy modificando el data frame. Fíjense que si yo vuelvo a correr el count, sigo teniendo nulos, ¿no? Porque yo no hice nada sobre el data frame, solamente en vez de mostrar los valores de todos los valores posibles, imagínense que hago un len de UFOs. Tengo 80.332. Si yo hago un len de UFOs con el drop NA, tengo 66.000 registros nada más. Pero UFOs no lo modifiqué en este caso, solamente modifiqué lo que mostraba, ¿no? Estaba mostrando los que no tenían valor nulo. Ahora, si yo quisiera, y otra vez, acá tendría que evaluar, ¿no? Si yo realmente me quiero desprender de los nulos, pero bueno, suponiendo que sí sea el caso, yo lo que tengo que hacer es el drop NA con inPlace igual true. Y ahora sí, si hago un len de UFOs, voy a tener solo los registros que no tienen valores nulos, ¿sí? Entonces, si yo ahora hago sobre un count, fíjense que como me deshice de todos los nulos, no estoy teniendo, o sea, todos tienen todos los valores, ¿no? El len es igual que la cantidad de datos con valor para cada una de las columnas. Esto es solo porque acabo de hacer un drop NA con inPlace true, entonces me deshice de todos los valores nulos que tenía. Vamos a ponerlo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno. A ver. Y ahora me arrepiento de haberme deshecho de los valores nulos porque quiero... Paren, vamos a hacer una cosa. Para poder tener algún... Voy a volver a leerlo, ¿sí? Así podemos ver qué pasa si es nulo o no es nulo y todo eso, pues no. A ver cómo. Está pronto, ¿eh? Listo, entonces acá volví a leer para poder tener algunos nulos. Y si vuelvo a hacer un count, ahora, como no volví a correr el drop NA, tengo un poco de todo, ¿sí? Entonces imagínense, por ejemplo, que Daytime no tiene todos los valores, ¿no?
porque son 80.332 y este tiene 79.638. Entonces tenemos daytime. Si yo le hago un is null, esto va a aplicar sobre cada uno de los valores de la columna de daytime y me va a devolver una serie que va a tener true or false en función de si cada uno de los valores tiene o no valor. Entonces, o sea, tiene o no se tiene un valor. Si es null o si tiene un valor. Si yo hago un value count sobre esto, voy a ver que tengo sobre daytime, tengo 79.638 que está en false, o sea que no es nulo, que coincide con el valor que me da el count, y tengo 694 valores en true, o sea que sí son nulos. ¿Sí? Esta es otra forma de analizar y me devuelve, este is null, lo que me devuelve no es un valor como me devolvía antes acá, el count, que me devuelve cuántos valores tienen, cuántos registros tienen valor en esta columna, sino que lo que me devuelve es una serie booleana que va a tener false si no es nulo y true si es nulo. ¿Sí? El scrap ya lo vimos. Bueno, ahora, supongamos que yo tengo una columna. Yo puedo sacar distintos datos, más allá del describe ya lo vimos, ¿no? El describe me daba un montón de estadísticas sobre la columna o sobre todas las columnas. Si no pongo nada, sobre todas las numéricas. Y si pongo una columna específica, me da sobre esa columna en función del tipo de datos. Más allá de eso, yo, por ejemplo, podría sacar algunos valores puntuales. Yo podría sacar algunos valores puntuales que me interesen, ¿no? O sea, a lo mejor no me interesa, digamos, todos los valores, pero me piden, no sé, el mínimo, el máximo o alguna cosa. Entonces, yo puedo tomar cuál es el mínimo, el promedio, esperen, no. El promedio, el mínimo, no existe, máximo, el valor máximo, podría sacar esas, digamos, esto aplica sobre la serie, o sea, sobre la columna duration seconds, nada más, ¿sí? Incluso podría también, como habíamos visto antes, hacer un value counts y me va a dar los valores con su frecuencia. Entonces, si yo digo, bueno, ¿cuáles son los, no sé, las 3 duraciones más probables? Estas son las 3 duraciones más probables de avistamientos. O cuáles son las 3 formas más probables. ¿Sí? Si yo quisiera en vez de, supongamos que yo quiero sacar la cantidad de
A ver. Yo quiero aplicar alguna condición. Por ejemplo, yo quiero saber los que tienen son, digamos, mayores a tal valor. Yo puedo aplicar la condición sobre la columna y después hacer el value counts, ¿sí? Porque yo con esto lo que estoy haciendo es ver si dura o no dura más de 300 y me devuelve, igual que el if null antes, me devuelve una serie booleana. Entonces, lo que voy a contar es cuántos no duran más de 300 y cuántos duran más de 300. Si no duran más de 300, voy a tener false y voy a tener, no sé, 53.000 y pico en este caso. Y true me va a decir los que sí duran más de 300, que son 26.900. Antes les comentaba que nosotros podemos generar una columna en cualquier momento, ¿no? Entonces, más de 30 segundos, yo le podría asignar el resultado de alguna condición que yo ponga, ¿no? Entonces, de 30 segundos. Ay, me completó. Bueno, ahí está. Esta columna, como es el resultado de, bueno, esta comparación de si la duración es mayor a 300, no, puse 30, pero son 300, lo que me va a dar es true o false en función de si cumple esta condición. Después eso podría usarlo para alguna cosa. ¿Okay? Las grabaciones de las clases quedan en hay una lista, hay un playlist armado que son videollamadas y ahí vamos subiendo todas. Bueno, a ver. Fijémonos, supongamos que necesitamos, no sé, buscar alguna otra condición, ¿no? Porque vamos a intentar sumarle alguna condición. Supongamos que queremos ver, no sé, los que hayan sido vistos en Estados Unidos, que sabemos que hay un montón. Esto lo que va a hacer es que nos vamos a quedar con los registros que tengan en country US. El log tiene dos elementos. La primera parte es una condición que ponemos para filtrar. La segunda parte son las columnas que queremos mostrar. Si ponemos 2 puntos, son todas. Entonces, así, con esto nos deberíamos quedar, a ver que me equivoqué. Porque necesito, bueno, ya estuvimos viendo eso, así que vamos a eliminar los nulos. Ahí está. Bueno, entonces, acá me estoy quedando con todos los registros, todas las filas de datos de Estados Unidos. Y no estoy seleccionando ninguna columna, ¿sí? Me estoy quedando con todo. Por eso puse 2 puntos. Si yo quisiera ver los 10 más largos vistos en Estados Unidos,
Estos son los datos de los 10 más largos. Fíjense que lo que hice fue primero quedarme con los que estaban en Estados Unidos y después tomé los 10 con n largest, los 10 con mayor valor de duración en segundos. Entonces, como son 10, voy a bajar y voy a para acá. Creo que este era el dato. Esta es la duración en segundos. ¿Sí? Estos son los 10 con mayor duración en segundos de Estados Unidos. Como por si queríamos ver cuáles eran, limitarnos a algún país específico, por ejemplo, filtrar algunos datos y después hacer algo. Bueno, pensé que iba a morir. ¿Qué pasó? No, sí, por ahora hice solo un lock. A ver. Si yo quiero hacer, por ejemplo, un lock del 0, esto me va a devolver el primer registro. Fíjense, a ver, esperen un segundo. Fíjense que UFOS no tiene ninguna columna, no tiene un índice, tiene lo que se conoce como range index, ¿sí? Entonces tenemos, por un lado tenemos las columnas que se identifican por nombre, por otro lado tenemos un range index en donde tenemos valores consecutivos. Acá hicimos un drop NA, entonces vamos a ver que tenemos algunos saltitos, pero salvo por eso tenemos los valores numerados consecutivamente. Esto es un range, es lo que se conoce como range index. Entonces, nosotros podemos acceder a cada uno de los registros por el número. En el caso de recién hice un lock del 0. Entonces, lo que me devolvió es la primera fila que tiene asociado el número 0. Fíjense que entonces me va a poner los datos del registro 0. Cada una de las columnas y cada uno de los valores que tiene cada una de las columnas. ¿Sí? Esto porque estoy accediendo a través del range index, porque no tiene definido un índice más allá de eso. Entonces, todos tienen un índice. Cuando no hay una columna o más columnas definidas como índice, siempre se puede acceder a través del número de fila, ¿sí? Y, por supuesto, las columnas a través del nombre de la columna. A ver. Supongamos que queremos ver una cierta cantidad de filas, ¿no? ¿Qué me va a mostrar esto? Me va a mostrar las 10 primeras. En realidad, como yo hice el drop, me va a mostrar hasta la 12, porque tengo algunos saltos de los que eliminé. Ven acá, eliminé el 6, había eliminado el 2, el 1 y el 2 también. Entonces me quedaron algunos saltos, pero entonces me muestra las 10 primeras. Si yo quisiera marcar un step, o sea, cada cuánta, yo también podría hacer, por ejemplo, desde 2. Y lo que voy a hacer es, me va a mostrar salteándose una sí, una no, ¿sí? Porque yo le puse el step es de 2, entonces una sí y una no. En todo esto siempre estamos viendo toda la fila, todas las columnas y solo estamos filtrando por fila.
esto mismo lo podría hacer con iLoc, ¿no? Eso en los videos hay 8000 ejemplos más o menos. Y por último, si yo digo, por ejemplo, hasta las 5, a mostrar hasta las 5, ¿sí? Acá asume que parto que es desde la primera hasta la 5. O sea, es bastante flexible, hay muchas combinaciones, como se imaginan, pero permite filtrar los datos más o menos como queramos, realmente. Hay muchísimas opciones para esto. Ahora, como les dije antes, esta estructura, como nosotros no teníamos un índice definido, lo que maneja es un range index, que básicamente es una numeración consecutiva, que es lo que toma como índice de cada uno de los registros. Ahora, yo podría definir un índice sobre un data frame, ¿no? O sea, yo lo puedo, más allá de que ya lo haya leído, yo podría definir, bueno, quiero que el índice sea sobre sobre estas columnas. Entonces, yo podría hacer un set index en donde le voy a poner una o más columnas que yo quiero tomar como índice. Supongamos que pongo state, city y la fecha. Entonces, fíjense cómo me queda la estructura. Entonces tengo el estado, la ciudad y la fecha. ¿Sí? Y estos tres valores me van a servir y fíjense a su vez que los saqué, los eliminó de la columna. Yo podría hacer que queden como dato y como índice, o podría tomarlos directamente, únicamente como índice. Pero fíjense cómo yo con esto puedo indicar cuáles van a ser mis columnas a considerar como índices, ¿no? Entonces ahora tengo un índice por state, city y la fecha en que se generó el reporte. Entonces, si yo, por ejemplo, a ver, esto mismo, vamos, solo para que lo vean. Esto mismo lo puedo hacer durante la lectura. Yo podría, si yo sé que, bueno, cuáles son las columnas que quiero considerar como índices, yo podría, durante la lectura del CSV, el read CSV, admite agregarle, indicar cuáles son las columnas a considerar como índice. Un segundo, que no hay nada en la ciudad. A ver, el segundo. No, esto es Texas. Texas State, Texas es Texas San Marcos y Texas Edna. Fíjense la estructura, es más. Acá bueno, seguramente se da en otras oportunidades, en otros casos también, pero acá porque Texas es Texas San Marcos y Texas, si se separan, de hecho, Texas es el estado de ambos registros. Si vamos acá, fíjense, miren, el 0 y el 3 tenían Texas, eran los dos de Texas y eran dos ciudades. Entonces, por eso lo muestra así, pero sí es sigue siendo el índice de las dos cosas. O sea, las tres en realidad, pero sí está el Texas en todos los registros. Bueno,
¿Dónde estábamos? En read CSV. Podemos hacer un index call. Era call o call, creo. Y vamos a agregar las columnas, igual que antes, solo que ahora ufos y de aquí creo que fue. Fíjense que lo mismo que hemos hecho antes, pero ahora lo manejé directamente en el read CSV. Es equivalente, pero en vez de setearlo después, lo podría hacer directamente en el read CSV. Nada más mostrarles eso para que tengan en cuenta que este mismo setIndex que manejé acá, en el read CSV también lo podía incorporar indicándole cuáles son las columnas que quiero tomar como parte del índice. Y que de igual forma lo tomo. Bueno, avísame si hay preguntas. Ahora, fíjense que como yo tomé, ahora, bueno, podría usar cualquiera de los dos, ¿no? Pero voy a usar el que acabo de leer. Pero yo dije que antes accedía por número porque, bueno, mi index era un range index, ¿no? El índice de mi data frame. Yo ahora podría acceder por nombre, porque ahora tengo un índice que es, digamos, la columna state, city y date son índices de mis datos, ¿no? Entonces yo podría hacer un lock y tomar no el 0, 1, 2, sino que directamente tomar el nombre. Y, por ejemplo, creo que teníamos, no sé si me va a dejar algo así. A ver, sí. Entonces yo, para Texas, me va a mostrar todas las ciudades que tengo en Texas y las distintas fechas para cada una de ellas, ¿no? Ahora, si yo quisiera... esperen que voy a borrar este de acá. Tomar Texas, San Marcos, me va a poner todas las fechas para Texas, San Marcos, ¿no? Estas son todas las opciones de fechas para los valores de índices que yo les puse, que eran Texas y San Marcos. Podría eventualmente seleccionar también, no sé, alguna... en vez de ponerlo así, y vamos a poner que se quede solo con las opciones. A ver, pero como le puse una sola, me devuelve una serie. Esperen, daytime y cuál otro dato podemos ver. More shape. Ahí está. Entonces, yo podría, sobre el mismo log, quedarme por un lado selecciono las filas a través del índice usando el estado Texas y selecciono columnas a través de los dos nombres de columnas que puse, por ejemplo, acá. Por un lado el date time y por otro lado el shape. Entonces vamos a mostrar
todos los registros de Texas para las distintas ciudades y las distintas fechas, y para esos datos me va a mostrar, por un lado, el datetime y por otro lado, el shape. ¿Sí? El log nos permite, la verdad es que es súper flexible, nos permite seleccionar por fila, columna, índice, más o menos lo que queramos hacer. Pero para que vean, en los videos hay muchas otras combinaciones más de cosas, pero para que tengan una idea, queríamos ver algunas más también. Realmente se puede hacer varias cosas. A ver, ¿qué más? Si después quisiéramos, así como lo generamos, borrarlo, así como hicimos un set, se puede hacer un reset. O mismo acá, que lo generamos en la lectura, podemos hacer un reset index. Y los valores van a pasar a ser valores de columna, ¿no? Entonces, fíjense como si yo hago un reset index, lo que voy a estar haciendo justamente es tomando esos valores que teníamos como parte del índice, me van a estar quedando como columnas state, city y date post. ¿Sí? Tanto como se puede crear, como que se puede después también eliminar el índice. Este no lo había guardado el set index, así que me quedó aquí para hacer. Porque no lo había asignado. Bueno, entonces, ¿vamos bien? ¿Alguno? ¿Sí? Avísame si hay algún... Avísame si hay... Sí. Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué más? No, por último, creo que más o menos la idea, no sé si hay preguntas, pero la idea era poder ver algunas cosas básicas sobre estructura de data frame, ver algunos manejos, generar cómo ves el índice, cómo acceder a ciertas filas o a ciertas columnas, cómo eliminar algunos valores nulos, cómo castear, cambiar el tipo de datos en algunas columnas en función de lo que necesitemos hacer. Les iba a mostrar una cosita más. Sí. Y fíjense, esto que, a ver, vamos a darle un minutito, les quería mostrar esto que para darle un primer vistazo rápido a la estructura y los datos como vienen de un data frame, está piola, ¿ok? Tenemos que darle un minutito que corra. Nati,
¿Sí? ¿Puedo hacerte una consulta? ¿Qué hace la línea anterior, la de From Pandas Profiling Import? No, lo único, hace el import nada más, para que lo Ah, pueda, para usarlo nada más. Hace solo hace el import. Así dale. como hacemos el import de Pandas, de otras cosas. O sea, es solo el import esto. No Bueno, muchas gracias. hace nada. Lo que estoy corriendo, esta es la que lo corre sobre el data frame. Y a ver, ahí terminé de correr. Y lo que les quería mostrar es más o menos un poco qué es lo que les devuelve esto. Fíjense que tenemos algunas estadísticas y algunos datos como para tener una idea de la estructura del data frame. Tenemos desde números de variables que tenemos, de columnas, cantidad de observations, porque acá ya le había hecho el drop NA, entonces por eso me aparecen 66.000, si no me hubiesen aparecido como 80.000. Cuánta memoria ocupa, y después tenemos datos, fíjense, sobre los variables, tenemos cuántos valores distintos, cuántos valores faltan, porque acá ya le he dicho el drop NA, pero si no, uno me aparecerían. Es más, si quieren lo levanto y lo corro de nuevo. Lo volvemos a correr. A ver que así nos da qué es lo que tal cual nos vino. Bueno, y ahí vamos. Entonces acá tenemos otra vez, ahora sí tenemos todas las filas, tenemos cuántos valores faltan, o sea, estos son los nulos, el porcentaje de nulos que tenemos, cuánto ocupa, tenemos algunas cosas que nos pueden servir, cuántos distintos, qué porcentajes tenemos para las distintas. Esto es daytime, fíjense que esto es por columna, ¿no? Entonces tenemos cuántos valores, qué porcentaje tienen de valores para las distintas columnas. Tenemos para city, les aparece la cantidad de ocurrencias para los valores más comunes. Lo mismo para las demás, ¿no? O sea, para California, no sé cuáles son estos estados, pero les aparecen los distintos estados con los valores que tiene. Shape nos aparece, esto es lo que nos devolvía el value count, ¿no? ¿Se acuerdan que esto habíamos visto que light era más del doble que triangle, por ejemplo? Nos indica si tiene alta o baja cardinalidad, si son valores que se repiten mucho, si son valores que se repiten poco. Las fechas, todos, para cada una de las variables nos devuelve un montón de datos estadísticos. Y en algún lado, acá, interaction, entonces nos muestra la interacción, la relación que puede haber entre ciertas variables. Nos da la correlación que puede haber sobre ciertas variables, valores que están faltando, un montón de datos que nos pueden ayudar a tener un primer pantallazo sobre cuál es la estructura del data frame, ¿no? Así que bueno, para mostrarles, igual, todo esto obviamente lo pueden hacer, lo pueden hacer a mano. Varias de estas cosas las fuimos calculando a mano en la clase.
pero es interesante, sobre todo la parte de correlación y demás, está bueno porque con esto pueden tener un primer pantallazo. ¿Hay alguna consulta? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Más o menos esto es lo que queríamos ver en la clase de hoy. Es de Kaggle de hace mucho, habría que ver si... igual se lo subo, yo le subo el dato, yo me fijo, si no sigue estando público, se lo subo, le subo el notebook también, para que tengan. Igual, acuérdense que modificamos algunas cosas sobre la marcha y también vamos a subir el video de la clase, así que las tres cosas van a estar los datos, el notebook que se fue retocando un poco, hay algunas cosas que edité sobre el mismo código, pero más o menos es lo que fuimos armando, y el video también para que puedan pegarle una mirada, o si quieren volver a mirar alguna cosa o alguien se perdió alguna parte. No sé si hay alguna consulta. Si ahora, cuando termina la clase, les vamos a subir el primer enunciadito que vamos a hacer. Esto nosotros les vamos a pedir a todos que lo hagan. No lleva nota, o sea, no es algo que es parte de la evaluación, pero sí les pedimos que lo suban. Es mandatorio que lo suban, sobre todo si son alumnos regulares, porque la idea de esto es que puedan poder asegurarnos de que todos acceden bien a la herramienta que vamos a estar usando durante el cuatrimestre para subir los trabajos y los parciales. De hecho, nuestra experiencia es que el primer parcial, por ejemplo, el cuatrimestre pasado costó mucho más subirlo que todos los demás, porque la primera vez que lo hacen seguro hay alguna cosita que falta y demás. Entonces, para que tengan esto ya resuelto y todos tengan una idea de cómo es que hay que subir el parcial o el TP, porque los TPs también los vamos a estar recibiendo por esa misma vía, y también para que ustedes vean cómo les van a llegar las correcciones. Nosotros, después de que ustedes suban cada uno este mini ejercicio que armamos, nosotros lo vamos a corregir, les vamos a poner comentarios y anotaciones si corresponde, y cuando estén las notas les va a llegar un mail con la indicación de que ya pueden entrar y ahí van a ver la corrección. Entonces, queremos hacer todo este ejercicio para que tengan en claro qué esperar, sobre todo en vista del parcial, porque es cuando más presión hay por subirlo, porque suba bien, por generar el PDF y demás. Así que ahora se los vamos a publicarlo para que puedan hacerlo. Tienen que entrar a Gradescope, van a ver el assignment, ahí van a poder ingresar y subirlo. El enunciado ya está publicado en la parte de Fingers, en pieza, así que si quieren ir viendo el enunciado, ya está publicado. Pero a su vez también lo vamos a subir al assignment, porque los parciales nosotros los dejamos el enunciado directamente en Gradescope. Así ustedes tienen la posibilidad de ver exactamente cómo es que van a ver los enunciados del parcial el día del parcial. Es súper corto, Franco. Lo ideal sería que lo puedan tener para el lunes. O sea, más que nada porque es realmente cortito y lo único que necesitan hacer es tener el entorno instalado, bajado el set de datos del TP, y créanme que son 5 líneas de código más o menos, las cosas que puedan tener que importar y demás, pero realmente es muy breve lo que van a tener que hacer, así que es algo que la intención es que lo puedan hacer en un rato el fin de semana, ¿sí?
Intenten tenerlo para el lunes. No es que van a quedar libres si no lo tienen el lunes, pero intenten tenerlos para el lunes porque es importante digamos, que lo hagan porque es realmente cortito. El set de datos del TP está, en Piazza está el enunciado del TP. Así que si entran al enunciado del TP, hay un link que dice, el set de datos se puede bajar aquí. Entonces, si ingresan al enunciado, van a ver el link de donde se pueden bajar los datos del TP y el ejercicio se hace con esos mismos datos. El enunciado del ejercicio va a estar publicado por Gradescope, pero ya está disponible en Piazza, por si quieren ir chusmeándolo. Y en un rato va a estar en Gradescope porque lo tenemos que subir para hacer público el assignment nada más. Digamos que ahora después de la clase, en breve lo van a ver también en Gradescope, pero en Piazza ya lo tienen disponible. El video de Google Colab, un archivo que creo que es instalación. Es que esto no lo estoy haciendo con Colab, lo estoy corriendo, lo estoy haciendo con Anaconda en mi máquina. Pero les voy a subir el notebook igual para que lo puedan ver. En Piazza, pero de uno, no, cambiar. El enunciado del, a ver, esperen un segundo. El enunciado del ejercicio lo tienen en Piazza, en donde a ver, vamos por partes. Hay una parte en Piazza que dice Fingers. Ahí ya está Finger 1, prueba de Gradescope. Ya está publicado, lo estoy viendo en este momento. Por otro lado, también bajo Resources hay otra parte que dice, estoy subiendo, trabajo práctico, que tiene dos links. Por un lado tiene un link a formulario para la inscripción, uno por grupo, y por favor los que no se hayan anotado, vayan anotándose. Necesitamos que todos se anoten en algún grupo. Y otro link más que dice enunciado del TP1. En ese enunciado del TP1 van a encontrar el link para poder bajarse ¿cómo es? El set de datos, porque el del ejercicio es el mismo que el del TP. Sí, el video de Colab es porque cuando les publiquemos cosas de Colab pueden hacerse una copia y correrlo ustedes. Pero igual esto lo hice con una instalación de Anaconda en un Windows. Las guías no las tienen que entregar, o sea, pero sí, están ahí para que las vayan haciendo. Son ejercicios, la idea es que las vayan haciendo y nos consulten si surgen dudas, porque sirve como práctica. Recuerden que como estructuramos ahora con parcialitos para que se hagan más cortos, van a tener el primer parcialito, bueno, después de terminado el tema, creo que cae como una semana después, una cosa por el estilo. Así que la idea es que vayan resolviendo las guías a medida que vayan pudiendo hacerlas, ¿no? O sea, hoy pueden empezar a ver a partir de hoy los videos que dicen clase 3 y pueden, pueden hacer el ejercicio se instalan el entorno, empiezan a probar, se bajan los datos del TP, que eso está bueno, y empiecen a hacer las guías como para empezar a practicar. Así saben qué es lo que puede llegar a, digamos, es evolutivo, ¿no? Por otro lado, están publicados los exámenes. Acuérdense que el primer parcialito sería lo que en general se toma en el punto 2, que es lo de pandas.
¿sí? En general en el examen que tomábamos todos juntos era el punto 2 de Pandas. Así que fíjense de hacerlo, de ir viendo para que tengan también una idea de qué tipo de ejercicio puede llegar a entrar en el parcial, más o menos. Los oyentes están invitados a hacerlo, sí, el TP1 les vamos a pedir que lo suban por Gradescope también. Entonces, está bueno, si lo pueden hacer, es realmente corto. Si tienen dudas sobre la parte de programación, nos avisan, pero es algo bastante acotado. Así que sí es una buena práctica que prueben de subirlo. Si llegan a tener, o sea, es sin nota, no es que hay una forma bien o mal de hacerlo, ¿no? O sea, sí hay una forma bien o mal de hacerlo, pero digamos que no influye en la nota. Entonces, la idea es que puedan correr, armar esto como para poder subirlo, ver cómo funciona sobre todo la Gradescope para subir la resolución y ver también cómo les va a llegar el feedback, ¿sí? Para que eso sirva de experiencia para el primer parcialito. Varias preguntas que creo que pasaste. No sé, ¿Qué? ¿Dónde? Las guías no tenemos datos armados. Así que hay que subir a Gradescope cuando ustedes van a resolver el ejercicio, ¿no? Ese ejercicio lo tienen que guardar como un PDF y a Gradescope se sube un PDF directamente. Se sube el PDF con la resolución. Cuando tomemos examen, pueden optar por resolverlo en la compu y grabarlo como PDF o resolverlo en papel y sacarle una foto con el celular y subirlo como PDF. ¿Sí? Hay varias aplicaciones que digamos, sirven para sacar fotos y te graban todo junto como un único archivo en PDF. Así que pueden probar de usar alguna como para tener para el día del parcial. Igual, en la parte esta de programación, como lo que hay que hacer es un programita, es código, seguramente les convenga directamente grabar como PDF el notebook y subir ese PDF directamente a Gradescope.